Buenas tardes, jóvenes de la promoción. A ver, se ha realizado este video para una forma de explicación y de soporte o de ayuda al video que les he dado la anterior semana y lo que tenían que ver resaltado en sus libros. Prefiero hacer un video de esta forma que dar una clase virtual, porque el video lo pueden ver las veces que quieran y después hacerme preguntas a través del WhatsApp o del Facebook, ¿no? Ya tenemos los grupos de WhatsApp con mis ayudantes, así que lo estoy controlando. Y vamos a hablar ahora del tema de lo que es la gametogénesis, que en su libro es la unidad 5. Este tema lo voy a explicar y luego me lo van a entregar en el cuaderno de avance ya escrito, bien bonito. Les voy a explicar al final del video cómo lo vamos a realizar y las actividades que vamos a hacer, ¿ya? Es un tema corto, es un tema sencillito, así que presten atención. Bien, ¿qué es la gametogénesis? Como dice su nombre, es la evolución o desarrollo de los gametos, ¿sí? ¿Qué son los gametos? Los gametos son las células sexuales de cada persona. En el hombre los testículos y en la mujer los ovarios. ¿Ya? En realidad se dividen en dos. En el varón la espermatogénesis, es decir, el desarrollo o la producción de espermas, y la ovogénesis en la mujer, que es el desarrollo o la producción de óvulos. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué vendría a ser la gametogénesis? Es un proceso de formación de gametos a partir de la división celular, que es la meiosis, que hemos visto en otro tema más anterior, ¿sí? Bien, tenemos que manejar ciertos términos antes de entrar en tema, que por ejemplo, ¿qué es un cromosoma? Un cromosoma es un conjunto de genes. Cuando manejamos el ADN vemos la doble hélice quebrada o cilíndrica, que está compuesta por genes. Cada uno de esos genes, al unirse, forma un cromosoma, ¿sí? Este cromosoma tiene ADN, tiene el material genético, el material hereditario. Y la duplicación de estos cromosomas hace que se forme lo que es el mapa cromosómico o el cariotipo, que tenemos 46 cromosomas, ¿no? 23 pares. ¿Qué es un gen? El gen es un fragmento del cromosoma, ¿ya? Es un fragmento del cromosoma que tiene la información genética de cada persona, que es diferente. En cada persona esta información genética es diferente, ¿ya? Es decir, cada ADN en cada individuo es diferente y nos sirve para distinguirlo. Es una especie como de carnet de identidad o de huella digital, solo que más estructurada, ¿ya? Bien, en esta imagen les voy a mostrar lo que es un cromosoma. Este es un cromosoma. Tiene las patas delanteras, las patas traseras y el centrosoma o cuerpo cromosómico, ¿sí? Esto es un cromosoma. Y dentro de este cromosoma están los genes. Bien. Entonces ya sabemos que es un gen y sabemos que es un cromosoma. ¿Qué es una célula somática? Una célula somática es una célula que va a conformar cualquier estructura de nuestro cuerpo. Somático significa cuerpo, ¿ya? En lo que es el cariotipo, el mapa cromosómico, tenemos 23 pares. De esos 23 pares, del 1 al 22 son somáticos, es decir, estructuran el color del cabello, de la piel, de la cara, el color de los ojos, hasta las emociones o las actitudes. Por eso que muchos de ustedes se parecen al papá o a la mamá o a ambos. Entre hermanos también se parecen porque tienen la misma formación genética. Y el último par es el par sexual, ¿ya? Y que en el hombre es XX y en la mujer es XY. Por eso el que determina el sexo es el varón. Ahora, cuando hay una división somática, tenemos que hablar de los haploides. Los haploides son cromosomas únicos. Es decir, tenemos 46 haploides, 23 pares, ¿no? Que vendría a ser N. Y el 2N es el diploide, es decir, la unión de dos pares cromosómicos. Les muestro, en este mapa cromosómico tenemos, por ejemplo, los diversos cromosomas del 1 al 23. Estos son haploides porque están solos, no están en grupo. Si estuvieran en pares serían diploides. Acá son haploides porque están individualmente, ¿ya? Bien, ¿cómo se realiza la división de estas células para llegar a la gametogénesis? A través de la meiosis. Ya sabemos que la meiosis es la división de la célula a partir de la célula madre. De una célula madre se dividen en dos células hijas. Esas dos se van a dividir a la vez en 4, es decir, de 1 a 2, 4 a 8, a 16, a 32, a 64 y así, ¿ya? En un aumento exponencial.
a partir de una célula madre. La célula madre se va a dividir o multiplicar por meiosis en 2 células hijas. Esas 2 células hijas van a dar origen a otras células, produciéndose una recombinación, dividiéndose en células idénticas que tienen la misma carga genética y la misma herencia genética. Por eso es que una persona es individual a otra persona, ¿ya? Bien, lo que pasa con estas células es que sufren un proceso de división meiótica, ¿ya? Y se van a dividir igualmente en 23 unidades de la madre y 23 unidades del padre, haciendo las 46, que si las dividimos en 2 nos da los 23 pares cromosómicos, ¿ya? Esos pares cromosómicos tienen evidentemente los 23 cromosomas ya combinados del padre y de la madre. Ahora, ¿dónde se van a formar los gametos? Los gametos se van a formar por 2 tipos de división. Una que es la espermatogénesis. ¿Qué es la espermatogénesis? Es el desarrollo y producción de los espermas en el varón, ¿ya? Y esto tiene lugar en los testículos del varón, ¿ya? Es decir, a nivel de las gónadas masculinas, o también llamados órganos sexuales primarios, ¿ya? Y esto también se da por una división meiótica, ¿ya? Para que se formen los espermatozoides o las células germinales de los espermatozoides se necesita aproximadamente entre 64 a 75 días. Esto se da porque tiene que haber una maduración de los espermatozoides, ¿ya? Y se da en 4 fases, que son la proliferación, que es el crecimiento o la aparición de los las primeras células germinales o también llamadas espermátidas. Esta primera fase va a dar lugar a una segunda fase, es decir, primero aparecen las espermátidas y luego van a aparecer el producto del crecimiento de espermátidas, que son las espermatogonias, ¿sí? Las espermatogonias que son de mayor tamaño y que pasan a llamarse luego espermatocitos de primer orden. Estos espermatocitos de primer orden pasan a una tercera fase llamada maduración, donde, como su nombre lo indica, va a madurar esta célula, ¿ya? Y va a dividirse también por meiosis, convirtiéndose en espermatocitos de segundo orden, que ya acá ya tienen los 23 cromosomas recombinados tanto del padre como de la madre, ¿ya? Luego de esto van a experimentar otra división en la cual se van a convertir estos espermatocitos en unas espermátidas más grandes, ¿ya? Esta cuarta fase se llama espermatomiogénesis. Esta espermatomiogénesis es el final del proceso de la espermatogénesis, donde se obtienen ya los espermas finales, que ya están madurados y están en condiciones de llegar a ingresar al esperma del varón y durante la fecundación ingresar al óvulo de la mujer y producir la fecundación. ¿Qué es el esperma? El esperma es un líquido blanquecino, transparente, que contiene unas células llamadas espermatozoides, que son millones de espermatozoides que cuando hay eyaculación masculina salen, se insertan al óvulo y solo uno ingresa, que es lo normal. También pueden ingresar 2 o 3 o 4, pero eso es excepcional, produciendo los mellizos, trillizos, gemelos y más cosas, ¿ya? ¿Qué forma tiene el espermatozoide? Tiene la forma de un gusanito con una cola alargada, es decir, tiene una cabeza y tiene una cola, ¿sí? Esta cola también es llamada flagelo y le sirve para transportarse o para movilizarse dentro del líquido seminal. Y la cabeza es la que se va a ir a incrustar en el óvulo para ingresar al óvulo propiamente dicho. Se abren los poros del óvulo, entra la cabeza, se cierra el poro, corta la cabeza, la cola sale y la cabeza es la que ingresa y la que va a producir la fecundación, ¿ya? Ese es el espermatozoide, que como pueden ver en esta imagen, la tenemos sus partes. La cabeza, que es la que va a ingresar al óvulo, esta parte de aquí que es el cuello, que es donde se va a producir la cortadura, y la cola que va a salir al exterior del óvulo. No ingresa la cola al óvulo. Lo que fecunda es la cabeza del espermatozoide, ¿ya?
Ese es el proceso de la espermatogénesis en el varón o en el macho. La ovogénesis se da en la mujer o en la hembra. Es un proceso en el que se va a producir el ovario, ¿ya? El ovario. De cada célula originaria se produce solo una célula madura, es decir, que a diferencia del hombre que produce millones de espermatozoides, la mujer produce solo un óvulo. Y ese óvulo se produce por un proceso llamado ovogénesis, ¿sí? Ovo significa huevo, ¿ya? Y va a producir el ovario, que va a tener la capacidad de absorber al espermatozoide para producir la fecundación. Eso también se produce por mitosis, ¿ya? Por mitosis. Se dice que la mujer en su vida sexual llega a producir hasta 400 óvulos en toda su vida. Estamos hablando desde los 13, 14 años de la primera menstruación de una mujer normal hasta sus 40, 45 años que llega a ser la menopausia, que es la última menstruación, ¿no? Entonces, más o menos, una mujer va a producir en toda su vida sexual, que va desde los 14 a los 40 años, unos 400 ovogonios, que luego se van a convertir en ovarios, ¿ya? Y esto también se produce en tres fases en la mujer. Uno que es la proliferación, que es igual que en el varón, que se producen los ovogonios o células principales o germinales, que por mitosis se van a comenzar a dividir, ¿ya? Esto es en una primera etapa. En una segunda etapa hay crecimiento de los ovogonios, donde se van a dividir por el proceso de la meiosis, pasando a ser ovocitos de primer orden, ¿ya? Este proceso se detiene en un primer momento hasta llegar a la pubertad. En el momento en que la persona llega a la pubertad, se reactiva este proceso y se produce la maduración, que también es por meiosis. En esta maduración, que comienza en la pubertad a partir de los 12, 13 años, más o menos en las niñitas, ya cada mes se produce un óvulo, un ovocito. Este ovocito va a dar lugar al óvulo, ¿ya? Este óvulo es el producto de un proceso que dura más o menos 7, 8 días, ¿ya? Cuando el óvulo no ha sido fecundado por el espermatozoide, comienza a desaparecer, comienza a destruirse hasta llegar al día de la menstruación, es decir, otros 7 días. Por eso es que se dice que hay 14 días, lo que les he dicho, 7 y 7, 14 días que son fértiles. Y los otros 14, 3 al principio y 3 o 4 al final, son los días en los cuales la mujer no tiene ningún problema para tener relaciones sexuales porque no es fértil en esos días. La etapa de fertilidad es cuando la mujer está ovulando, es decir, del día 7 más o menos al día 21 o 22 desde el primer día que ha tenido su última menstruación, ¿ya? Eso es el proceso de la maduración del ovocito. ¿Ya? El óvulo. ¿Qué es el óvulo? Es una célula de gran tamaño inmóvil, ¿ya? Que está presente en la mujer y que porta los 23 cromosomas maternos. El espermatozoide porta los otros 23 cromosomas paternos. Al producirse la fecundación hay la combinación y el nuevo ser va a tener 23 cromosomas del padre, 23 cromosomas de la madre. Por eso es que muchos se parecen ya sea a la madre, al padre o a ambos, ¿sí? O entre hermanos igual son iguales. Y esto se encuentra a nivel de la trompa de falopio, donde el esperma va a tener, se va a unir al óvulo para producir la fecundación. Cuando llega a la trompa de falopio, el ovocito se rodea de unas células llamadas foliculares que vienen del ovario, ¿ya? Y las envuelven de tal manera de que se forma una especie de corona, ¿ya? Una especie de corona. Es decir, es como que el óvulo está inmóvil y lo atacan todos los espermatozoides. Ingresa uno y los demás desaparecen, ¿ya? A eso se llama lo que es la fecundación. En el interior del ovocito hay un núcleo que tiene 23 cromosomas que serían los de la madre, ¿ya? Y que al unirse con los del padre va a producir la fecundación. Ese es el proceso entonces, jóvenes, de la gametogénesis, tanto la espermatogénesis como la ovogénesis, ¿ya?
En ambos casos, la espermatogénesis y la ovogénesis empiezan en la pubertad, alrededor de los 12-13 años. Es cuando la mujer tiene su primera menstruación y el varón comienza a eyacular. ¿Ya? La espermatogénesis es continua, en cambio la ovogénesis es discontinua. Es decir, el hombre puede generar espermatozoides en cualquier momento, en cambio la mujer tiene ciertas fechas para producir el óvulo. Los espermatozoides originan 4 gametos por cada célula germinal, en cambio la ovogénesis solo genera 1. Y en la espermatogénesis se necesita un procedimiento de transformación física, mientras que en la ovogénesis no precisa esto. ¿Ya? Esas son las diferencias que las han visto en el libro también, las han resaltado. Ahora lo que les voy a pedir es lo siguiente, cuando terminamos el tema, de la página 58 a la 65, me van a resumir en su cuaderno de avance escrito, me van a presentar en formato de imagen o foto, me mandan a la página de Biología Ítalo Boliviano del Facebook o a los grupos de WhatsApp donde yo tengo los ayudantes que los están controlando, ¿ya? En el cuaderno de laboratorio, ¿qué van a hacer? Van a hacer esta parte de abajo que es la de el pie de página, donde tenemos las definiciones, hacen la oración y la imagen, ya saben en el cuaderno de laboratorio cómo hacerlo. En resumen, el resumen escrito en el cuaderno de avance de las páginas correspondientes de la 58 a la 65 y las actividades que van al laboratorio de las definiciones. ¿Bien? Cualquier duda que tengan me escriben al WhatsApp o me escriben a la página de Facebook. Con esto hemos terminado este tema. Espero sus trabajos hasta el día viernes en ambos paralelos y nos estamos viendo el próximo video. ¿Ya? Listo. Chao, chicos.